Queridos amigos, amables televidentes, mes de marzo, día 2 de marzo, desde dentro ingresa a sus hogares gracias a Pax Televisión, siempre para dar inicio a toda esta serie de programas que presentaremos a lo largo del año, programas de interés, temas de interés, con personajes, personas, laicos, religiosos, sacerdotes, que nos traerán la palabra de Dios a través del campo en el cual ellos se desempeñan. Nosotros en este momento sabemos perfectamente bien que hay temas que se han venido produciendo en estos días y sobre todo situaciones que su santidad nos ha dado a conocer. Sabemos perfectamente que a través de los siglos, la Iglesia Católica ha tenido y sigue teniendo numerosos mártires, aquellos cristianos que han dado testimonio de la verdad en las enseñanzas de Cristo y que han preferido el sufrimiento y la muerte antes de renunciar a su fe. Somos conscientes de ello, hemos escuchado a través de los años y el día de hoy ha aceptado nuestra invitación el padre Darío Roberto Mazurek, que es de la orden, llamamos la orden de frailes menores, pero me decía que era hermanos franciscanos conventuales. ¿Está bien? Hermanos menores conventuales, hermanos que menores también conventuales. somos conocidos como los franciscanos. Franciscanos. Está con nosotros el padre Darío. Yo he pronunciado el Darío en castellano, pero estaba escrito también en polaco, que es Darius. Exactamente, como el rey de Persia, Darius. Darius, muy bien. Pero yo no soy el rey, soy hermano menor conventual. Pero mejor todavía que el rey de Persia. Bueno, y está con nosotros justamente para hablar sobre un tema que lo hemos leído todo en los medios de comunicación y sobre todo lo hemos escuchado a su santidad, cuando ha dado este mensaje que nos ha dicho de que para el mes de diciembre justamente se producirá la beatificación de dos sacerdotes polacos de la orden del padre Darío que fueron asesinados en esa época hace muchos años por este movimiento de Sendero Luminoso. Pues padre Darío, ya he mencionado este tema de los mártires, pero sabemos que existe, ya han existido, como lo he mencionado, muchos mártires a través de la historia. ¿Qué podemos decir de ellos en general? A lo largo de la historia, sobre todo en los primeros siglos de la era cristiana, los únicos santos que tenía la Iglesia eran los mártires. Hay que recordar que la palabra martiria proviene del idioma griego y significa testimonio. Entonces, los primeros mártires quiere decir personas que derramaron su sangre por Cristo para confesar su nombre, eran los únicos santos. La cosa cambia cuando, al inicio del siglo IV, cuando la religión cristiana llega a ser la religión oficial, también religión oficial del Estado, donde ya no había tanta necesidad en algunos lugares de entregar la vida por Cristo siendo asesinado por los que no creían en Dios. ¿Por qué hablo de esto? Porque creo que tenemos que hacer una cierta distinción entre lo que significa beato y santo, lo que significa mártir y confesor. Pero para poder explicarme mejor, quisiera contar la historia que tiene que ver con un hermano de mi orden que ya es santo, seguramente conocido, San Maximiliano Kolbe. Él fue canonizado por el Papa Juan Pablo II el año 1982. Y todos esperaban qué casulla, de qué color va a usar el Papa cuando celebre la misa de la canonización. Porque si es que el Papa saliera con la casulla blanca, significaría que San Maximiliano era confesor. Voy a explicar dentro de un rato qué significa esta palabra. Y si es que el Papa saliera con la casulla roja, esto significaría que reconoce
a San Maximiliano como mártir. San Maximiliano no entregó la vida, podríamos decir, directamente por Cristo, porque nadie lo puso, como en los primeros siglos de la era cristiana, ante una divinidad y le dijo, tienes que echar incienso a esta divinidad porque si no lo haces te vamos a matar. No. Nadie le preguntó a San Maximiliano si cree en Dios o si quiere dejar de creer en Él. No, nada de esto. San Maximiliano Kolbe simplemente entregó la vida en el campo de concentración en Auschwitz-Birkenau por otro preso. Es que del campo huyó un preso y los oficiales alemanes dijeron, vamos a matar 10 por cada uno que quiera escapar. Y cuando el oficial alemán indicaba, tú también vas a morir, un tal Francisco Gajowniczek dijo, pero yo tengo familia, tengo hijos. San Maximiliano lo escuchó, se adelantó y dijo, no, yo quiero morir por él. El oficial aceptó la ofrenda, el sacrificio de San Maximiliano y así de esta manera el otro preso salvó su vida. Murió hace pocos años atrás. San Maximiliano entonces, como he dicho directamente, no murió por Cristo, aparentemente no murió por Cristo, pero murió por otro hermano. No fue provocado de decir, no creo en Dios. Los primeros mártires tenían que confesar a Dios. Eran inquebrantables en su fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que San Maximiliano podría llegar a ser mártir? ¿Qué nos ayuda? Si usted fuera el Papa y si usted tuviera que salir el día de la beatificación, creo que era 10 de octubre, ¿usted qué casulla pondría? ¿La blanca o la roja? Me está preguntando a ver cuál sería. Bueno, para mí sería la roja porque es mártir. Claro, pero repito, ya que yo también comparto con usted la misma idea y de hecho el Papa Juan Pablo II salió con la casulla roja. Pero aquí tocamos un problema importante porque ¿cómo podemos considerar a alguien mártir que no muere por Cristo directamente sino por otro hermano? Prójimo. Por el prójimo. Tenemos que tomar en cuenta algo que ocurre también aquí en Latinoamérica. En los primeros siglos de la era cristiana, quienes fueron asesinados eran los cristianos asesinados por no cristianos, mientras que en América Latina sucede, y en algunos países de Europa, los cristianos fueron matados por otras personas bautizadas. ¿Cómo entonces alguien que es bautizado puede matar a otro y todavía este otro puede llegar a ser mártir? Repito, muchas veces en América Latina y en otros lugares del mundo no hace falta que alguien muera por Cristo directamente. Optando por el prójimo, entregando su vida por el prójimo, ya llega a ser mártir. Por eso San Maximiliano llegó a ser considerado mártir de caridad. Pero volvamos a la explicación que dije. Entonces, solamente los que derramaban su sangre por Cristo llegaban a ser mártires. Pero con el paso de los siglos, había personas que vivían sus virtudes teologales, la virtud de fe, de esperanza, de amor, de una manera heroica. Cada día podríamos decir, derramaban una gota de sangre. Eran fieles, eran constantes en su compromiso con Dios. Su sacrificio no era un momento de un segundo, de un minuto, de un disparo, simplemente duraba cada día. Entonces, a estos que tal vez hayan sido torturados o tal vez hayan vivido de una manera cristiana heroicamente cumpliendo su compromiso con Dios y con la comunidad, a estos comenzó a llamarse confesores. Y primer santo de la Iglesia Católica que no llega a ser mártir, que llega a ser confesor, es San Martín de Tours, de Francia, obispo de Francia. Era pastor de su rebaño, pastor de la iglesia, pero era también una persona muy caritativa. Entonces, hay una cierta, podríamos decir, revolución, cambio de paradigma. Ya no era necesario, aunque de vez en cuando se daba y hasta hoy día se da, morir por Cristo derramando su sangre, sino que era suficiente con vivir como confesor que cada día confiesa a Cristo a través, como he dicho, del amor, de la fe, de la esperanza, amando a los demás. San
Santo Tomás de Aquino dijo que el martirio es testimonio elocuente con la posibilidad de derramar la sangre, la sangre por Cristo o, en este caso, como he dicho, por el prójimo. Hay una pregunta, cuando hablamos siempre del mártir, y lo ha mencionado también, como que es una situación de tristeza, alguien dice, por ejemplo, cuando tiene un problema, dice, esta vida es un martirio, como que habla pues de algo que verdaderamente es sufrimiento. Sin embargo, se dice en algún momento que justamente no solamente es sufrimiento para los mártires, sino llega a ser como una virtud o una alegría. ¿Qué nos lleva a pensar en ese sentido de que es virtud y alegría? Yo soy franciscano y San Francisco sabía conjugar muy bien el sufrimiento con la alegría. Él incluso en una de sus historias cuenta algo sobre la perfecta alegría. Según él, ¿en qué consistía esto? Decía a uno de los primeros hermanos suyos, hermano León, si es que retornamos a casa, al convento, con el frío, con hambre, y no nos abren la puerta y no nos reconocen y nos dicen que nos vayamos a otro lugar, y si es que aceptamos esto sin renegar, sin juzgar a los hermanos, si es que todavía aceptamos esto contentos, esto significa estar alegre perfectamente. San Francisco sabía conjugar el dolor, el sufrimiento, la abnegación con la alegría. Yo creo que los mártires, a través del sacrificio de cada día, se entrenaron a su entrega final. Yo sé que en la Iglesia la teología enseña que la virtud del amor, de la caridad es la más importante. Pero imagínense que uno de los autores franceses, ahora no recuerdo bien su nombre, compara las tres virtudes teologales con las tres hermanas. Dos de ellas eran mayores y una era pequeña. Las dos mayores eran la fe y el amor, la caridad. La más pequeña era la esperanza. ¿Y qué hace la pequeña hermana? Jala a las dos, quiere correr hacia adelante. Porque cuando miramos a una niña que es acompañada por sus hermanos o hermanas, ella no aguanta tranquila, agarrada de la mano. Ella quiere jalarlas, quiere darles ánimo. Yo sé que el amor es más importante, pero yo puedo amar a alguien con la cara triste. Y si alguien tiene la esperanza en su corazón, va a amar con una cara alegre. Usted tiene esposa, supongo, ¿sí? Así es. ¿Qué tal si le dice a su esposa así? Te amo, cariño, eres muy importante en mi vida. ¿Y qué tal si dice, cariño, te amo, eres la persona más importante en mi vida? Hay una gran diferencia. Ya, ahora analogía. Cristo, ni modo, tendré que morir por ti, ni modo, Cristo. Una ofrenda así, ¿quién la quiere? Por eso los mártires son personas que de una manera heroica confiesan a Cristo, tienen una experiencia viva de Él en su corazón, y esta esperanza de vivir con Él eternamente detrás de la cortina de la muerte les hace morir, en algunos casos, entusiasmados. Contentos y alegres. Sí, aunque con el dolor. El dolor de todas formas es la parte humana, digamos, del hombre, el sentir el dolor frente a una situación que sabemos que va a ser la muerte. Pero de todas formas se hablaba, ha hecho una comparación muy interesante de lo que significa el mártir muriendo por Dios, muriendo por Cristo, y el mártir que se entrega por el prójimo. Pero por lo general sí sé que el mártir es aquel que se le califica como un testimonio supremo de la verdad en la fe. Sí. Pero antes de hablar del testimonio supremo, permítame comparar la expresión que ha mencionado usted con la frase que escuché varias veces. Vamos a hacer esto hasta las últimas consecuencias. Y yo lo que veo es que la gente hace su compromiso con sus palabras hasta las primeras consecuencias, no hasta las últimas consecuencias. Mártires es el que se compromete con la palabra suya que ha dado a Dios
cuando, por ejemplo, emitió sus votos, si es que es religioso, una hermana religiosa, o un sacerdote, o un cristiano. El mártir es la persona que se compromete a largo plazo, hasta que la muerte lo separe de su vida terrena, hasta las últimas consecuencias. Hace poco comenzamos la Cuaresma. El Evangelio del primer domingo hablaba de las tentaciones. Y justamente las tentaciones nos invitan al campo de combate para que Dios nos pruebe si nosotros somos capaces de vivir nuestro compromiso hasta las últimas consecuencias. El testimonio supremo, ¿por qué? Porque con esto los mártires imitan a Cristo. ¿Por qué mataron a Cristo? ¿Por qué lo crucificaron? Uno de los sacerdotes ha dicho, por eso que estaba demasiado cerca de la gente y demasiado cerca de Dios. Digamos, estaba extremadamente cerca de la gente y extremadamente cerca de Dios. Y por eso era muy incómodo para los fariseos. El testimonio supremo de amor, el testimonio hasta las últimas consecuencias. Jesús no usaba las palabras para mentir, para engañar a la gente. Jesús era la palabra de Dios y Él vino a cumplir esta palabra y la palabra de Dios se cumplió en Él cuando moría en la cruz. Los mártires imitan a Cristo. Si yo le preguntara, ¿en qué consiste el amor de Cristo hasta el extremo? Tal vez me diría, porque normalmente la gente me responde así, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Pero el amor hasta el extremo, creo que también se expresa en esto, que Cristo se nos da bajo la especie del pan. Entrega su propio cuerpo. Yo con el cuerpo de un hombre que tiene 33 años, que está echado aquí, no puedo hacer cualquier cosa, pero con un pedazo de pan, con una hostia pequeña, consagrada, puedo hacer cualquier cosa. Y Cristo se arriesga. Cristo sufre hasta hoy cada día su martirio, porque se nos entregó a nuestras manos y nosotros podemos hacer con él cualquier cosa. Todavía diré algo más. Papini, un periodista italiano convertido al cristianismo, en la historia sobre la vida de Jesucristo, escribe que lo que hizo Cristo en el Jueves Santo, en el cenáculo, es lavar a los pies a los apóstoles. Y Papini dice que solamente una madre, por amor, lavaría los pies a sus hijos. O un esclavo lavaría los pies a su amo, pero él de una manera resignada. Y los apóstoles ni son hijos de Cristo, ni son sus amos. Y Cristo de una manera extrema se humilla, nos da el ejemplo, antes de morir, durante el momento de la muerte también. Queridos amigos, estamos conversando con el padre Darío Roberto, ese es su apellido, justamente es coincidente con el nombre de nuestro director espiritual, el padre Roberto Padrós, por eso Darío Roberto. Y estamos realmente conversando con él muy interesante sobre lo que significa el mártir y hablaremos después sobre estos dos sacerdotes polacos que murieron aquí en el Perú. Regresamos con ustedes en unos instantes. Este es el rostro de los primeros mártires de Perú. Son los franciscanos polacos Mikael Tomasek y Zbigniew Stralkowski, de 31 y 33 años. Fueron asesinados por odio a la fe el 9 de agosto de 1991 en Pariacoto. También el italiano Alessandro Dordi, de 60, moriría a tiros 3 semanas más tarde cerca de Vinzos. Son los primeros mártires asesinados por Sendero Luminoso, quienes solo en Perú dejaron unas 70.000 víctimas. Este grupo terrorista de corte comunista promovía la lucha armada de trabajadores y campesinos de Perú desde los años 60.
Un mensaje que chocaba de frente con el mensaje del perdón y reconciliación que predicaban estos tres sacerdotes en Chimbote. Los tres sabían a qué se arriesgaban. Trovandosi questo, Después de ver la fuerza de la diócesis y la unidad de los sacerdotes, monjas y catequistas, Sendero Luminoso anunció que asesinaría a un sacerdote cada semana, empezando por los extranjeros. El padre Paleri recuerda que como el Papa Francisco les ha declarado mártires, no necesitarán un milagro para ser beatificados. Una vez sean beatos, bastará un milagro atribuido a uno de ellos para que los tres sean canonizados. Bien, queridos amigos, y continuamos este diálogo con el padre Darío Roberto. En base a todo lo que hemos conversado hasta ahora, ¿qué mensaje, por lo general, hay un mensaje que los católicos debemos recoger de los mártires? ¿Cuál sería este mensaje? El mensaje de los mártires hoy, sobre todo en la sociedad en la cual vivimos, y sobre todo si tomamos en cuenta a nuestros hermanos que fueron fieles hasta la muerte, fieles hasta las últimas consecuencias, Miguel Tomaszek, Zbigniew Strzałkowski y Alessandro Dordi, italiano, creo que podría ser que nosotros también deberíamos ser fieles a nuestros compromisos hasta el final. Nosotros creo que vivimos en una sociedad que algunas veces es como sociedad light. ¿Qué significa la palabra light? Algo ligero, algo que no, superficial. Superficial, algo que no pesa. Si alguien está enfermo de diabetes, debería tomar Coca-Cola light, sin azúcar. Si una señorita quiere tener una silueta muy bonita, tomará yogur light. Si alguien tiene alto el colesterol, debería comprar la margarina light. Si alguien no debe tomar alcohol, comprará la cerveza sin alcohol, cerveza light. Lo que de vez en cuando, no siempre resulta sabroso, pero bueno para nuestra salud, siempre es bueno si lo aplicamos a nuestra vida espiritual y a nuestro compromiso. Imagínense que yo soy franciscano light. Aquí tengo 3 votos. Pobreza, castidad, obediencia. ¿Qué tal si vivo mi pobreza, mi obediencia, mi castidad de una manera light? ¿Qué tal si una novia el día de la boda le dice a su novio, y prometo serte fiel de una manera light, es decir, de lunes a viernes, porque los fines de semana tendré otra pareja? ¿O 30% de mi corazón se queda con el otro? No. Antes cuando vivíamos en el tiempo del modernismo, las cosas eran a largo plazo. Claro, el hombre creía demasiado en las posibilidades de su mente, de su razón, pero descuidó la cuestión de su corazón. En el tiempo de posmodernismo, el hombre recupera la dimensión trascendental, la dimensión de la religiosidad, quiere comunicarse con Dios. Quiere vivir la religión, pero de una manera, como he dicho, light, es decir, a corto plazo. Por eso la crisis vocacional y la crisis del matrimonio, me refiero aquí a esto que no hay muchas vocaciones, o si las hay, no son duraderas. Si es que hay matrimonios, son matrimonios que después se divorcian. La crisis de estos compromisos creo que se debe a esto, que la sociedad de hoy es una sociedad que no cultiva sus valores. Yo cuando era más joven todavía fui educado a la antigua. Mi profesor me decía, y a mis colegas, que ustedes tienen que usar los pañuelos de tela. Uno para usted y otro para la posible señorita que lo necesite. Los pañuelos de tela uno tenía que lavarlos. Pero hoy día tenemos, ¿qué tipo de pañuelos? Desechables. Algo que uno usa y tira al tacho, al basurero. Úsese y tírese.
Entonces, si es que yo de la misma manera trato mi compromiso con mi pareja, con Dios, depende de la situación vocacional en la que uno se encuentra, entonces vivo de una manera a corto plazo. Si apenas me canso, apenas alguien no me gusta, ya lo dejo. Pues. Ya lo dejo. Entonces, el mensaje que los mártires pueden darnos hoy es ser fieles a la palabra que uno da a Dios o ante Dios a la otra persona. No vivir a corto plazo. No vivir según la dinámica de lo desechable. Ser fiel hasta la muerte. Hasta las últimas consecuencias, hasta que la muerte nos separe. Sí. Creo que este es el mensaje preclaro que nos dicen los mártires. Hay algo, siempre tocando el tema de los mártires, hay algo interesante. Estamos viendo en este momento en el mundo toda esta serie de asesinatos, crímenes que se están produciendo justamente contra hermanos nuestros que creen en Dios, que practican nuestra religión, que creen en Cristo. ¿Ellos en qué categoría los ponemos? Porque los desaparecen, los persiguen y los matan. Usted hace referencia a lo que se pudo ver últimamente por la tele. Así es, exactamente. Todo aquello que está pasando en el mundo. Sí. Bueno, no en todo el mundo, sino en esta parte del mundo. No puedo olvidar que soy franciscano y como hijo y hermano de San Francisco, lo más espontáneo que me viene como respuesta es eso, que debería anunciar la paz, debería promover el diálogo, debería optar por la cultura de la vida. Es decir, hay que tomar en cuenta que gran parte de las guerras, como fuente, como su raíz, tiene el aspecto religioso. Por eso, por ejemplo, Juan Pablo II, en la década de los años 80, invitó a Asís, al lugar de nacimiento de San Francisco, a los dirigentes de varias religiones, grandes religiones mundiales, para que cada uno orara a Dios pidiendo el don de la paz. No hay que olvidar que San Francisco, cuando hubo la situación en Tierra Santa así que los musulmanes ocuparon los lugares sagrados para nuestra fe cristiana, se puso entre los que hacían la, ¿cómo se llama?, la misión de reconquistar estos lugares. La famosa cruzada. Sí, se puso entre los que eran soldados de la cruzada y los musulmanes y quería que se reconciliaran ambos grupos. Pero, ¿cómo se puede hacerlo? Yo creo que primero hay que comenzar por valorar la vida, por inculcar a todos que hay valores universales. Uno de estos valores es la vida. Imaginémonos una situación así. Estamos en las Indias, es el tiempo de las colonias inglesas, y uno de los hindúes viene al oficial inglés y le dice: señor, tenemos que matar una mujer. El oficial inglés le dice: no pueden hacerlo. Pero señor, tenemos que matarla porque murió su esposo y en nuestra cultura la tradición es así, que hay que matar a la mujer cuando muere su esposo. Entonces el oficial dijo: bien, está bien, mátenla, pero no olviden que en mi cultura se ahorca a los varones que matan a las mujeres. Entonces, seamos coherentes. Hay valores universales como la vida, y la vida debe ser respetada independientemente del contexto religioso, geográfico, cultural. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo dialogar con otra persona porque es un fundamentalista, un fanático religioso? ¿Qué puedo hacer? Siempre puedo orar a Dios, pero creo que cuando los intentos de diálogo ya no funcionan, tengo el derecho de defenderme. Imagínese que a su propia madre alguien está matando ahora,
¿usted se acercaría a este señor y le diría, por favor, dialoguemos, no mate a mi mamá porque su vida es muy valiosa, porque si usted la mata irá a la cárcel, etc.? No, no. Usted seguramente como varón defendería a su propia madre, a su propia esposa, depende. Así es. Yo creo entonces que nosotros los cristianos no deberíamos tener miedo de marcar la cancha. No pueden matarnos. Ustedes no pueden, en el nombre de Dios, matarnos. Deben revisar su religión. ¿Cómo es posible esto que alguien de otra religión, en nombre de Dios, tenga una promesa que puede ir al cielo por matar a uno no creyente, y yo tengo la promesa de ir al cielo si amo a mis enemigos? No es... No hay un equilibrio Claro que no en las hay. dos situaciones. Pero siempre hay que optar, como he dicho, por el diálogo, por orar por la paz. Y si es que uno está ante la situación de defenderse, tiene que hacerlo. Uno debe comenzar el diálogo con el otro, no olvidándose que uno también es la imagen de Dios. Tiene derecho de vivir en esta tierra. Y si es que recuerdo bien, hasta ahora es la única casa que tenemos. Por eso debemos orar mucho por la paz. Así es. Su Santidad lo dijo cuando regresaba en el avión, y un periodista le preguntó justamente sobre este tema, y su Santidad muy claramente le dijo: si a mí viene y alguien me habla de mi madre y me dice algo, le meto un puñete. Y se hicieron comentarios alrededor, pero simplemente lo que quería significar es que frente a una situación extrema hay que defenderse. Claro. De una u otra forma de defenderse. Lógicamente que en el caso, como lo ha mencionado, tenemos otros, no podemos entrar con los fundamentalistas, muy difícil, pero por lo menos la oración para ver si ellos pueden cambiar de una u otra forma su modo de pensar. Pero en fin, esperamos que el mundo vaya cambiando poco a poco. Y justamente los mártires son los que no acuden a las armas de fuego, a la violencia. Ellos dan testimonio pacífico de que el amor puede vencer, pero sin descartar, como he dicho, la posibilidad de defenderse si es que alguien me ataca. Eso es muy cierto. Dígame, Padre Darío, con relación justamente a los dos sacerdotes polacos, tengo entendido que usted forma parte del grupo que está llevando adelante las causas. ¿Qué nos puede mencionar? Sobre todo quisiera aclarar que soy un hermano de la misma orden y tengo el privilegio de estar en el Perú. Para mí Perú es como Jerusalén. Jerusalén. Porque aquí nació mi vocación. Quisiera decir que yo cuando estuve en Polonia he visto la película, un documental de casi media hora sobre su vida y su muerte. Y cuando terminé de ver la película, en mí nació la pregunta: Darío, ¿qué tal si vas al Perú? Entonces mi vocación tiene que ver mucho con el testimonio que dieron estos dos hermanos. Tertuliano dijo que la iglesia o los cristianos, que el martirio es como la semilla de los cristianos, semilla de cristianos, que si es que la tierra es abonada, si es que se la riega, van a crecer las plantas. Si es que la iglesia es regada con la sangre de los mártires, va a haber nuevas vocaciones. Y justamente he retornado al Perú en el momento cuando el proceso, la causa de la beatificación, que fue iniciada el año 1995 en la diócesis de Chimbote, ya concluyó. He llegado en el momento cuando ahora a los hermanos y sobre todo a los encargados de parte de la diócesis de Chimbote, frente está el Monseñor Ángel Francisco Simón Piorno, he llegado a este momento cuando nos toca preparar la celebración de la beatificación. ¿Qué pasó antes? ¿Cuál era la dificultad para que estos dos hermanos, junto con el Padre Sandro, llegaran a ser beatos? Ya lo mencioné en la primera parte de nuestro encuentro, que aquí en América Latina lo que sale de lo común en cuanto
a la causa de los santos es esto. ¿Cómo comprobar si uno es beato, santo, mártir, si es que fue asesinado por otro cristiano? Porque si es que si yo me muero manejando el carro porque tengo accidente, caigo al precipicio, si alguien roba mi casa y me mata, no significa que soy mártir. Tiene que haber un motivo referente al odio a la Iglesia, al odio a Cristo. Y gran parte del proceso de beatificación consistía en esto, convencer a los teólogos, a los obispos y a los cardenales de la Congregación de la Causa de los Santos, que la entrega de vida que dieron ellos, los mencionados sacerdotes, fue por Cristo, por la Iglesia. Los terroristas, cuando el 9 de agosto del año 1991 asesinaron a los dos hermanos franciscanos, les reprocharon eso. La religión es el opio para el pueblo. Que los padres mejoraban las condiciones de vida de los pariacotinos. Me refiero al pueblo de Pariacoto, que es una parroquia muy grande, hasta hoy tiene más de 70 pueblitos que hay que atender. Que enseñaban a la gente a rezar, que celebraban las misas para ellos, que los reunían y tenían cursillos para ellos. No les gustó a los terroristas esto. No les ha gustado porque mejoraban las condiciones de la gente, las materiales y las espirituales. La gente comenzó de ahí a tener más esperanza. Padre Santo, muy vinculado con su pueblo, también muere por los terroristas el día 25 de agosto. Entregaron su vida por causa de Cristo. Ellos podían escapar. Ellos se enteraron de que los terroristas estaban en el pueblito, pero no lo hicieron. Se quedaron. Y ahora cuando nosotros ya tenemos la respuesta de la Santa Sede, podemos alegrarnos, porque serán primeros beatos mártires, aunque sean de otros países, pero serán de esta iglesia peruana. Hasta, si es que no cuento mal, los santos que tenemos es Santa Rosa, San Martín de Porres, San Juan Macías, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, y tenemos una beata beatificada por Juan Pablo II en Arequipa. Así, Santa María de los Ángeles. Exactamente. Tendremos 3 más. Pero los que hemos mencionado hasta ahora eran confesores, que entregaron su vida a Cristo a través de su fidelidad diaria. Mientras que los nuevos beatos serán mártires, porque se pudo comprobar que entregaron su vida por Cristo. Incluso Monseñor Bambarén, Luis Bambarén, ex obispo de la diócesis de Chimbote, hizo una cierta comparación, analogía. Dijo que de la misma manera como Cristo murió el día viernes, los padres fueron asesinados un viernes. Cristo murió fuera de la ciudad. Los frailes fueron asesinados en el pueblo viejo, en el lugar donde el terremoto destruyó el pueblo, fuera del pueblo donde vivía la gente. Jesús defendió a los apóstoles, no permitió que les pasara algo. Padre Zbigniew no permitió que los terroristas se llevaran a los postulantes. Y el Monseñor Bambarén, haciendo esta comparación, vio una semejanza de lo que ocurrió con Cristo y con ellos. Dijo, muchas veces decía, estamos en el día del Viernes Santo, pero si recuerdo bien, en el 10º aniversario dijo, ya no estamos el día del Viernes Santo, ya estamos en el Sábado Santo. Estamos llenos de esperanza, esperando que de la misma manera como Cristo resucitó, ellos serán beatos. Ellos serán beatos. Esto incluso, esta convicción, esta esperanza, tuvo la misma gente. Los padres fueron enterrados en la misma iglesia de Pariacoto el día 11 de agosto, el día domingo. La gente hizo la vigilia de oración de sábado a domingo. Y cuando por la mañana
la gente, digamos, decía, Padre Miguel, Padre Zbigniew, entren al cielo, y cuando después de estas aclamaciones uno de los hermanos nuestros dijo, vamos a rezar el rosario, comencemos los misterios dolorosos, la cocinera de ellos dijo, no, Padre, vamos a rezar los misterios gloriosos, porque ellos están en el cielo. Miren, la fe de la gente sencilla como era. Antes de que la Santa Sede se pronunciara, antes de que un fraile entendiera que ya hay que creer en la resurrección de ellos. Ya el pueblo estaba, ya tenía ya la seguridad de que ya estaban gozando en el cielo. Creyendo. Entonces, nosotros ahora estamos, digamos, cosechando todo el esfuerzo que hicieron otros hermanos para preparar la posición, el libro que se entrega a la Santa Sede, con los documentos, testimonios, a favor de la beatificación. Estamos después en la recta final, porque ya solamente nos toca preparar la celebración. Ya prepararse para el 5 de diciembre, para la gran celebración, que me imagino que usted estará por allá. No me imagino. ¿Está seguro entonces? Sí. Queridos amigos, vamos a hacer un breve paréntesis para seguir conversando con el Padre Darío, sobre todo para conocer un poco más no sé si en algún momento el Padre Darío nos puede decir algo de cómo fue o cuáles fueron las palabras, porque siempre se recoge algo en la historia, pero también es poco lo que de verdad se fundamenta en algo para poder decir esto pasó, esto sucedió y así fue. Pero como está llevando adelante la causa, yo creo que sí nos puede aclarar algunos puntos. Regresamos en breves instantes. En los ojos del pueblo quedó su mirada. Bien, queridos amigos, entramos a esta tercera parte, dialogando ya con el Padre Darío con relación a los dos sacerdotes mártires que van a ser beatificados en diciembre por su santidad Francisco. No puedo pronunciar muy bien el nombre, pero es Zbigniew y Miguel. Eso es facilísimo. El apellido sí del primero también estoy perdido. Si me permite lo pronuncio. A ver. Zbigniew Strzałkowski. Fácil, facilísimo. Pero mejor no lo digo. Pero lo interesante es que el nombre de Zbigniew, que significa Zbigniew, en castellano quitar la ira, quitarse la ira, dejar de estar airado, significa pacífico. Viene al Perú como misionero de la Buena Nueva, anuncia la paz y muere por esta paz. ¿Qué tiempo estuvieron o cuándo llegaron al país? ¿Qué tiempo estuvieron por el Perú? Hay que tomar en cuenta que un dato que no lo mencioné hasta ahora, que
primero llega padre Zbigniew y otro padre, padre Jarek. Ellos llegan el año 1988. Los dos misioneros, y a ellos llega posteriormente padre Miguel. Era comunidad de 3 hermanos. Los que fueron asesinados, Zbigniew tuvo 33 años, Miguel 31 años. Eran sacerdotes jóvenes, llenos de entusiasmo. Eran sacerdotes que vinieron al Perú sobre todo para plantar nuestra orden. Alguien de los televidentes podría preguntarse, pero Padre Darío, ¿por qué usted no está vestido de color café? ¿Por qué su hábito es gris? Es que hay que tomar en cuenta un dato muy importante, que más o menos mi respuesta es exacta, que cuando se realiza la misión, la evangelización, ella se realiza, me refiero al tiempo de 5 siglos atrás, bajo el patrocinio, gracias, del rey de España y del rey de Portugal. Los reyes eran encargados de mantener a los misioneros. Ellos también crearon las comisiones que aceptaban o no a los futuros misioneros. Entonces, los que vienen aquí son los que ustedes conocen, los que evangelizaron este continente. Mientras que nosotros tenemos nuestra presencia, la más antigua, en Brasil, en Río de Janeiro y en Costa Rica, en San José, que son 70 años casi, 69. Por eso no somos tan conocidos. Y cuando Miguel, Jarek y Zbigniew, y después Miguel, están aquí juntos, tienen el objetivo de fundar, plantar la presencia de la orden nuestra y también comenzar el trabajo entre los pobres, en la región andina del departamento de Ancash, en el pueblo de Pariacoto. Su misión duró de ellos 3 años o 2 años y medio. Pero todavía quisiera aclarar algo, si me permite. Por favor. Que es verdad que el decreto sobre la beatificación lo firmó el Papa, pero el Papa en el viaje de las Filipinas a Roma dijo que él normalmente no viene a beatificar. La costumbre es esta, que las canonizaciones se llevan a cabo en Roma, mientras que a las beatificaciones en el lugar de origen viene su delegado, y en este caso creemos que será el cardenal Angelo Amato. Ah, pues eso va a ser todo. ¿Va a ser en el lugar o va a ser en Lima? En Chimbote. En Chimbote. En la diócesis de Chimbote. Dígame, algo conversamos. ¿Se conoce algo que dijo uno de los sacerdotes, me decía? ¿Pronunció alguna frase, algo? Según lo que yo recuerdo, lo que me contaron otros, es esto, que en la misa del viernes del 9 de agosto, ambos celebraron la misa, padre Zbigniew dijo en la homilía que hay que ser fiel hasta el final. No hay que cambiar la religión cristiana, la confesión católica. Hay que ser fiel. Y lo interesante es que dentro de unas horas él tenía que confirmar sus palabras derramando su propia sangre. Después de la muerte de los padres, se editaron unas estampas. Y estas estampas tenían como lema la frase de la Biblia del Evangelio según San Juan: si el grano de trigo no cae y no muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. Y creo que ambos murieron, pero creo que esta frase refleja una verdad, que si nos matan, renacemos. Yo soy el testigo de esto, que mi vocación nació gracias a esto que ellos han muerto. Para mí no era fácil encontrarme con la familia de Zbigniew y decirles a sus familiares: yo sé que ustedes están adoloridos, pero yo tengo la vocación porque su familiar murió. Un año después de mí, un marinero
un oficial de los barcos. Visita a los hermanos aquí en el Perú y toma la decisión de dejar su trabajo. Toma la decisión de entrar a la orden. Un año antes de que yo viniera, o 2 años antes, otro hermano de otro lugar quiere venir aquí. Entonces podemos darnos cuenta que la misión en Pariacoto no fue concluida, no fue terminada, no fue cerrada con la muerte de los padres. Obviamente después de su muerte, nosotros no estuvimos allá. Los hermanos iban de vez en cuando, sin avisar cuándo, para que los terroristas no se enteraran. Celebraban la misa, alentaban a la gente se reunía para seguir orando. Pero, ¿por qué he hablado de esta frase del grano que muere? Porque creo que mártir es alguien que confiesa la vida como un grano. ¿Y el grano cómo confiesa la vida? Pudriéndose en la tierra, con su propia muerte. Así es, para dar justamente otro fruto. Exactamente. Dígame, ¿y el padre Alessandro también está dentro de ellos? Sí, según lo que tengo entendido, los terroristas chantajearon al aquel ordinario de la diócesis de Chimbote, Monseñor Luis Van Baren, diciéndole que si es que no renunciaba a su cargo, ellos se seguirían matando a alguien, de los sacerdotes o de los religiosos. Exactamente, yo no recuerdo si esto fue dicho antes de la muerte o después de la muerte de ellos, pero en este contexto hay que tomar en cuenta que el padre Sandro, que también se conocía con los Miguel y Zbigniew, porque venía a Pariacoto a los cursos de catequesis. Padre Santo es asesinado, ya lo mencioné, 25 de agosto, más de 2 semanas después, también por los terroristas, porque estaba demasiado cerca de la gente. Optaba por la gente de su parroquia. Permítame hacer una comparación con algo que ocurrió en África. Un misionero, usted recuerda estos tiempos de las guerras entre dos etnias, Hutu y Tutsi, algo así creo. Un misionero se sentía muy amenazado y tomó la decisión, me voy, no quiero morir. Pero al dejar su parroquia pasó todavía por la iglesia y en el último momento vio una Biblia sobre el altar, pensó, voy a acercarme, voy a ver lo que Dios quisiera decirme en este momento. Leyó al azar y Dios le ha dicho, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y él se quedó, no abandonó su parroquia. También el año 1990 y algo, la prensa española escribió que en Burundi todos dejaron este país, menos los misioneros. Padre Sandro hizo esto. Se quedó con su pueblo, con su gente, con sus feligreses. No abandonó a su rebaño. Tenía que tener buen ejemplo de Cristo, buen pastor. Y la causa de ellos es justamente la causa de los tres. ¿Por qué? Porque mueren matados por el Sendero Luminoso, en el mismo contexto, en la misma diócesis, casi en el mismo tiempo, en el mes de agosto. Pues esperamos en realidad, Padre, que todo sea realmente un acontecimiento muy grande y que la celebración sea como se merece allá en la diócesis de Chimbote. Estamos para finalizar. Yo me gustaría entrar en un ping-pong, pero no sé si tenga tiempo. Y yo era deportista de ping-pong. Cuidado. Caray, entonces con mayor razón en el ping-pong uno suelta la bola y el otro tiene que responder de inmediato. Pero tengo buenos saques. Y entonces primero voy a sacar yo. Ok. Sacrificio. Ofrenda. Perdón. Reconciliación. Caridad. Me duele. Porque la Madre Teresa dijo, ama hasta que te duela. Esperanza. Sonrisa en la cara, porque no puedo amar sin sonreír. Fe. Es lo que muchas veces me queda cuando paso por alguna crisis. Por alguna crisis. Pues antes de que termine la crisis, Padre, tiene la cámara al frente, un mensaje a los televidentes y luego su bendición. Simplemente quisiera decir a todos ustedes, a los peruanos,
Mi papá pescaba aquí, en esta tierra, en estos mares, perdón, en Callao, en Chimbote. Y cuando mi papá dejó de pescar, yo le escribí una carta. Papá, no te preocupes, voy a pescar al Perú, seré pescador. La tradición familiar voy a mantenerla. Quisiera pedirles a ustedes que tienen tan rica comida, ceviche, no puedo seguir porque mis glándulas van a reventar, pero quisiera decirles que sean también pescadores, pescadores de hombres, que sean pescadores de hombres a través de la palabra hasta las últimas consecuencias, que este don del martirio de Miguel Zbigniew y Sandro no sea una celebración más, que sea algo que nos ayude a todos nosotros a ser fieles a las palabras de Dios, a nuestros compromisos. Tal vez nadie de nosotros más va a morir de mano de un terrorista, pero si cada día derramamos una gota de sangre, finalmente nos daremos cuenta que nuestro sacrificio diario nos abrirá las puertas del cielo. Y esto les deseo a todos ustedes. Y si es que me permite usted, quisiera que terminemos con una oración que tiene que ver mucho con Miguel, con Zbigniew y con Sandro. Pues adelante, Padre, adelante. Señor, tú que ungiste con el don del sacerdocio a tus hijos, Miguel, Zbigniew y Sandro, los enviaste como mensajeros de la buena nueva y los coronaste con la palma del martirio, glorifícalos también con la corona de los santos. Por su sangre derramada por ti, danos fidelidad en la fe. Guarda nuestras vidas y concédenos el don de la paz. A las víctimas inocentes de la violencia, recíbelas en tu reino y concédeles el premio eterno. Amén. Amén. Y su bendición, Padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y bien, Padre Darío, agradeciéndole enormemente por esta presencia suya en nuestro programa. Y a ustedes, queridos amigos, por habernos permitido ingresar a sus hogares y tomar un conocimiento bien sobre lo que significa ser mártir y la oración que nos pide el Padre Darío por los 3 sacerdotes polacos que fallecieron justamente en nuestras tierras, y la celebración será el 5 de diciembre, donde ellos serán elevados a la categoría de beatos. Para nosotros es verdaderamente un orgullo más, como dijo el Padre Darío, una satisfacción y una alegría enorme. Sigamos el camino de Cristo y sigamos siendo católicos hasta las últimas consecuencias. Y será hasta otro programa en que les diremos, como siempre, Jesús los ama. Que Dios los bendiga.